Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Enrique Hernández, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana y nuevamente estamos haciendo otro video que va dirigido para el profesor Juan José Morales Ibarra de la materia Control Estadístico de la Calidad. Este video es el segundo de la unidad 2, perdón, y en esta ocasión estamos viendo las gráficas de control. Eh, pues como lo vimos en clase, las gráficas de control son herramientas fundamentales del control estadístico del proceso desarrolladas por Walter Shehart en los años 20. Su propósito es distinguir entre dos tipos de variación que afectan todo proceso productivo. Tenemos por este lado una de las variaciones que viene siendo la aleatoria, que es una causa común. Esta es inherente al sistema. Son fluctuaciones naturales y esperadas que no requieren intervención. Eliminarlas implica rediseñar en ocasiones el proceso. Y la variación asignable o causa especial proviene de factores externos identificables, como por ejemplo una máquina desajustada, un lote de materia prima defectuoso o un error del operador. Eh, Estas sí se pueden corregir y deben corregirse. Una gráfica de control bien aplicada actúa como un semáforo del proceso, como aquí tenemos en esta alerta verde cuando todo marcha bien y rojo cuando se requiere acción inmediata. Ahora, en términos un poquitito más definidos, ¿qué es una gráfica de control? Pues es una herramienta de monitoreo, es una herramienta gráfica diseñada para monitorear el desempeño de un proceso a lo largo del tiempo, representando visualmente los datos en secuencia temporal para detectar cambios y tendencias. Representa el comportamiento de un proceso en términos mediante límites estadísticos, permite la identificación de ver si la variación observada es normal o existe una causa especial que requiera atención. También funciona como un sistema de alerta temprana, ayuda a mantener la estabilidad y prevenir defectos antes de que lleguen al cliente. Es clave en la mejora continua y en la toma de decisiones basadas en datos. Nos permite tener una distinción de variación como lo vimos anteriormente. Su función principal, que es ayudar a distinguir entre la variación por causa común, inherente o natural al proceso, y variación por causa especial originada por anomalías o factores externos. ¿Cuándo debemos de utilizar una gráfica de control? Número uno, cuando necesitamos verificar la estabilidad del proceso. Es para demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo, comprobando que solo presenta variación por causa común sin interrupciones externas. Antes de un análisis también, un análisis de capacidad, que es indispensable verificar la estabilidad estadística del proceso antes de realizar cualquier análisis de capacidad. Un proceso inestable produce resultados de una capacidad no confiables. También eh, cuando necesitamos evaluar cambios en el proceso para medir con objetividad la eficacia de las mejoras o cambios implementados, mejoras o cambios implementados, comparando el comportamiento del proceso antes y después de la intervención. Y finalmente, para comunicar el desempeño también podría ser, para comunicar de forma clara y visual el desempeño del proceso durante un periodo de específico, un periodo de tiempo específico a equipos de trabajo, líderes o clientes. Elementos clave de una gráfica de control. Toda gráfica de control está compuesta por tres elementos estructurales esenciales que permiten interpretar el comportamiento del proceso de manera objetiva y estandarizada. Primeramente tenemos nuestra línea central, ¿no? Que representa el valor promedio o estadístico del proceso. Eh, es el eje de referencia a partir del cual se mide la variación. Puede ser la media, la mediana, la proporción, según sea el tipo de gráfica. Como podemos aquí ver un ejemplo de una imagen X, vemos aquí que
que tenemos una línea central que es la gráfica verde, perdón, la línea verde, perdón, la gráfica verde, no, la línea verde, perdón, y tenemos también el límite de control superior que viene siendo esta línea rojita. Pero ¿qué es este límite superior? Pues define el umbral máximo de variación aceptable, calculado generalmente a más 3 sigma por encima de la línea central, basado en los datos históricos del proceso. El cálculo a más 3 sigma es imaginariamente dibujando aquí las líneas. En esta imagen no lo tenemos, pero se dibuja 1, 2 y en esta que ya sería el 3. El límite de control inferior, que viene siendo esta línea roja de aquí, que define el umbral mínimo de la variación aceptable, calculado en este caso a menos 3 sigma por debajo de la línea central junto al límite de superior que viene siendo estas iniciales. Enmarca la zona de variación natural del proceso, nos dice. Anatomía, vamos a seguir viendo anatomía visual de una gráfica de control. Pues una gráfica de control correctamente construida, los puntos de datos representan mediciones consecutivas del proceso ordenadas cronológicamente. Son los puntitos que estábamos viendo de este lado, ¿no? Estos puntitos. Mientras todos los puntos se mantengan dentro de los límites de control, como vimos el límite superior y el límite inferior, eh, y se distribuyan de forma aleatoria alrededor de la línea central, el proceso se considera estadísticamente estable. Entonces, los límites de control, aquí tenemos una alerta, los límites de control se calculan automáticamente a partir de los datos del proceso. Nunca se establecen manualmente ni se toman especificaciones externas. Zonas de la gráfica, como lo habíamos estado viendo, que tenemos el límite de control superior a más 3 como lo mencionamos. Miren, aquí ya tenemos estas líneas dibujadas. Y la zona A, que es entre más 2 sigma y más 3 sigma. La zona B, que es entre 1 y 2 sigma. Más que nada, el más nos dice que es positivo. Hay que recordar que hacia arriba tenemos positivo y hacia abajo negativo. Y la línea central media, que viene siendo esta verde, la zona B, ahora nos pasamos del otro lado haciendo negativos entre menos 1 sigma y menos 2 sigma. La zona A, que viene siendo entre menos 2 sigma y menos 3 sigma, y el límite de control inferior que va a estar a menos 3 sigma, que viene siendo esta rayita de aquí. Ahora estamos hablando de límites de control, y no tenemos que confundirlos con los límites de especificación. Aquí tenemos qué son los límites de control, pues son cálculos estadísticos que reflejan la variación natural y estabilidad del proceso. Y aquí podemos ver una grafiquita plasmada donde tenemos límites de control aquí, ¿no? Y aquí nos dice más 3 sigma imaginariamente, ¿no? Ahora, ¿qué es un límite de especificación? Son aquellos que son definidos por el cliente, requisitos del producto, conformidad del producto. Eh, Aquí podemos ver, por ejemplo, una pieza dibujada que tiene límites de especificación dibujados. Ahora, una advertencia. Un proceso puede estar dentro de especificaciones, pero fuera de control y viceversa. Error crítico evitar. Aquí tenemos otra alerta. Nunca trazar los límites de especificación del cliente sobre una gráfica del control. Son procesos distintos con propósitos diferentes y mezclarlos conduce a decisiones incorrectas sobre el proceso. Entonces, de manera clara, tenemos que tener en mente no confundir un límite de control con un límite de especificación. La línea central, el corazón del proceso. ¿Qué representa la línea central? Nuevamente, ¿qué representa? Pues aquí lo vemos un poquito más claro.
representa el promedio del proceso cuando se encuentra bajo control estadístico. Cuando se encuentra bajo control estadístico. Es el estadístico de referencia, ya sea la media, mediana o proporción, calculado a partir de los datos históricos del periodo del estudio. Sirve como punto de equilibrio y referencia para identificar cualquier desviación sistemática o cambio en el nivel del proceso. ¿Cuándo cambia? Pues cambia cuando hay un desplazamiento, significativo y sostenido de la línea central. Esto es una señal de alerta porque puede indicar cambios en materias primas o proveedores, ajustes no documentados en maquinarias, perdón, cambio en el método de trabajo o inclusive también una mejora real del proceso tras una intervención. Variaciones por causas comunes. Como habíamos visto, habían dos tipos de variaciones, pero que tenemos aquí la variación por causa común, que es la variación inherente, inevitable y aleatoria presente en todo proceso, resulta de la interacción natural de múltiples factores pequeños como materiales, métodos, maquinaria, medición y entorno. Características. Los puntos se distribuyen aleatoriamente dentro de los límites de control, sin patrones, sin tendencias. Un proceso con solo causas comunes es un proceso estable y predecible. ¿Qué hacer? Para reducir esta variación es necesario rediseñar o mejorar procesos en sí mismo. Solo la dirección puede autorizar cambios sistemáticos. Una intervención puntual pues no resuelve este tipo de variación. Ahorita en unos ejemplos que vamos a estar viendo más adelante vamos a ver ese tipo de variaciones. La variación de causa especial. Ok, origen y acción son causados por factores externos, anomalías específicas que no forman parte del proceso, como son identificables, investigables y eliminables. Esto es lo principal, ¿no? De este tipo de variaciones especiales que son identificables, investigables y eliminables. Ejemplos típicos: error de operario o cambio de turno, falla temporal en maquinaria o herramientas, lote de materia prima defectuoso o diferente, también condiciones ambientales inusuales. Acción requerida: investigar, como nos dice aquí, son investigables, son identificables y pues eliminar la causa raíz para restaurar el control estadístico del proceso. Señales en la gráfica: puntos fuera de los límites de control, tendencias de 6 o más puntos consecutivos subiendo o bajando, rachas de 8 o más puntos seguidos en el mismo lado de la línea central, y patrones no aleatorios o cíclicos visibles. Como por ejemplo aquí está la de 6 y aquí está la de 8. Lo que vamos a estar viendo va a ser un chiliatole extraño ahí en nuestras gráficas de control. Y empezamos viendo las gráficas de control. Y aquí tenemos la primera, que es la XR. La gráfica XR es el fundamento del control de medias y rangos. ¿Qué es? Pues es un par de gráficas, porque nos va a arrojar un par de gráficas a la hora de realizarlas simultáneamente, de la media y el rango de subgrupos de datos recopilados del proceso. ¿Cómo funcionan? Cada punto en la gráfica de medias es el promedio del subgrupo, y el rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, capturando la dispersión de forma sencilla. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto del valor máximo y el mínimo, ¿no? Eh, ¿Cuándo usarla? Pues es ideal para subgrupos pequeños, generalmente de 2 a 8 observaciones. Es fácil de calcular manualmente y de explicar a operadores en planta. XR en acción dice, visualizando la variabilidad.
Bueno, la gráfica XR combina dos vistas complementarias del proceso en un solo análisis. Repetidamente decimos que la gráfica superior controla el nivel central, mientras que la inferior controla la dispersión R. Ambas deben estar bajo control para declarar un proceso estable. En sus límites de control superior, la frontera estadística por encima de la cual se sospecha una causa especial o variación. En la línea central representa el promedio histórico del proceso, es la referencia visual de estabilidad. En el límite de control inferior, eh, la frontera estadística por debajo de la cual también se señala una anomalía que requiere una investigación. Entonces, más que nada, esto es como un croquis de lo que vamos a estar viendo y el cómo interpretarlo, ¿no? Y ahorita vamos a seguir checando eso. Gráficos de control XR. A través dice una gráfica, a ver, una gráfica XR gráfica, grafica la media del proceso X y el rango del proceso R a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos, de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Eh, las gráficas X y R, las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. ¿Qué nos está diciendo aquí? Como lo había mencionado anteriormente, nos va a arrojar dos gráficas como esta imagen que tenemos aquí y hay que interpretar ambas para determinar si el proceso va a estar estable, como nos menciona. Hay que examinar primero la gráfica R, que va a ser la de rangos, que es la de abajo, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X, que va a ser la de arriba, ¿no? Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran identificar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Por eso es muy importante empezar interpretando las gráficas de R. Hay que empezar examinando estas gráficas para poder continuar examinando la siguiente gráfica y así evitar errores de lectura. Aquí tenemos un primer ejemplo y nos dice que una empresa que produce, nos vemos otra vez, es que está muy sensible el mouse, si era una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura en las máquinas, el, soldadura está bajo control. Soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Entonces, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura en las máquinas de impresión de soldadura están bajo control. Hay que ir analizando también nuestro ejemplo, no solamente leerlo y ya. Nos dice, nos pide realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó una temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Entonces aquí vamos a abrir nuestros datos para observar cómo quedan acomodados. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro espacio de trabajo y tenemos que van a ser, ah,
vamos a bajar, hay que estar, vamos a verificar bien los datos y nos dice que son 125 subgrupos y el tamaño de subgrupo aquí lo tenemos que es de 5, ¿sale? Entonces, tamaños de subgrupos diarios, aquí tenemos que son 5. Repetitivamente estamos observando que se toman lecturas de 5 máquinas. Entonces procedemos a realizar nuestras gráficas de control XR yendo a estadísticas. Entonces vamos a ir a herramientas. eh, no, perdón. Es aquí en gráficas de control, perdón. Las gráficas de control son una herramienta de calidad, pero están aquí en este apartado de gráficos de control, no están en herramientas de calidad. Entonces vamos a grabar gráficas de variables, perdón, para subgrupos y vamos a ir caminando para la que queremos hacer, que es la X barra, que viene siendo la XR, X barra XR, perdón. Entonces aquí le damos clic y aquí ya nos aparece prellenado porque ya lo andamos haciendo. Pero vamos a explicarlo aquí. Podemos aquí en opciones checar si vamos a ver todas las observaciones de una gráfica en una columna o las observaciones para un subgrupo en una fila de columnas. Nosotros necesitamos observar las observaciones para una gráfica que están en una columna. Entonces, ¿qué es lo que queremos examinar nosotros? Aquí le vamos a poner temperatura porque es lo que a nosotros nos interesa investigar cómo se comportan los datos de la temperatura y los tamaños de subgrupos, como aquí estamos viendo que repetitivamente son 5, vamos a ponerle que son 5, ese sería el tamaño de subgrupos, como lo habíamos mencionado, mencionado, perdón, anteriormente. Entonces, para hacer las pruebas de esta gráfica, necesitamos tener todo aquí marcado. En inglés aquí aparece como test, yo lo tengo en español, aparece como pruebas. Le vamos a aceptar. Si te estás preguntando por qué tengo que marcar todo, porque nos quiere marcar la gráfica, nos va a marcar todo, nos va a enseñar todos estos puntos que nosotros marcamos. Leerlos detalladamente, pues nos dice cada puntos consecutivos en la misma línea central, cada puntos consecutivos todos trascendentes o descendentes, mayor a cada desviación estándar en la línea central. Entonces aquí todo esto necesitamos que nuestras gráficas nos lo muestren. Etiquetas, aquí nosotros podemos etiquetar, nombrar nuestra gráfica. Yo no la voy a nombrar. Minitab tiene también esa función de que en ocasiones nos nombra las gráficas. En esta ocasión yo no la voy a etiquetar. Si tú quieres darle un toque más especial a tu gráfica, pues aquí tú la configuras y le pones un título. Entonces ya que tenemos aquí nuestra gráfica, eh, X barra de que le dimos a aceptar nos va a generar nuestra gráfica, nos va a generar nuestra gráfica X barra R y vamos a estar observando dos gráficas como repetidamente lo hemos estado diciendo. Entonces, eh, recordar que eh, las gráficas de abajo, por ejemplo en esta que es una XR, nos va a nos va a estar mostrando rangos o desviaciones estándar, pues si llega a ser una XS, en esta ocasión es una XR, y la gráfica de arriba nos va a decir cómo se comportan los promedios de las muestras y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar analizando nuestras gráficas. Estamos observando aquí que nos están dando un límite superior de 26.945, una media de... ojo aquí, ¿sale? Yo empecé a leer esta, pero como lo vimos, primero debemos de analizar esta de aquí abajo, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Yo ya estaba empezando a analizar la gráfica de arriba,
pero tenemos que empezar analizando la gráfica de aquí abajo. Y bueno, antes de meterme a datos del que aquí evidentemente estamos viendo qué nos está dando, ¿no? Estamos viendo qué nos está dando como números, nos está dando resultados, ya sea de límite superior, límite inferior y medias y rangos, ¿no? Pero tenemos que saber cómo leer estas gráficas de control. ¿Qué nos dice estos números de aquí del lado izquierdo y los del lado inferior en línea horizontal? Pues bueno, en el eje de las X, que viene siendo este eje horizontal, nos va a decir la historia del proceso día a día, ¿no? Aquí, por ejemplo, del lado lateral, aquí vemos este, el días y máquinas y temperaturas. Entonces, nos dice historia del proceso día a día. Y en el eje de las Y nos va a decir la magnitud de lo que estamos midiendo, ya sea media o rango. Como esta es una XR, aquí estamos en rango, ¿no? Entonces, este, eh, así es como, estos son los datos que se nos plasman aquí en nuestra gráfica. Los puntos azules, cada uno es un subgrupo real de los datos, ¿no? Si yo aquí dejo el mouse así, nos dice aquí, mira, muestra 26, rango de la muestra 5.742. Entonces, los puntos azules, cada uno es un subgrupo real de los datos que nosotros tenemos de este lado y aquí ya están graficados. Las líneas verde y rojas, a recordar, eh, eh, límite central, o la línea central, que es la media. Entonces, aquí tenemos el límite superior y el límite inferior, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya, como ya sabemos qué estamos viendo, como ya sabemos qué estamos viendo, entonces vamos a empezar a leer primero la de abajo. Yo ahorita estaba haciendo mal empezando leyendo la de arriba, no. Primero la de abajo, como se nos ha estado recomendando. Y esto yo no me lo inventé, esto es porque así es. eh, y empezamos con la de rango, que nos dice que en la línea central vemos un rango de este 3.690. Entonces, esto representa la variación promedio entre las 5 máquinas de cada día, ¿sale? Entonces, en el límite superior tenemos 7.803. Entonces, y en el inferior tenemos 0. Entonces, estos son nuestros límites de control. Como los puntos, observamos aquí que los puntos se mantienen dentro de estos límites. Observamos que no hay ningún punto que ande bailando por allá afuera. Aquí puramente vemos que ya quería andarse yendo, pero llegó a 7.671. No se pasó del límite superior. Entonces, como vemos que los puntos se mantienen dentro de los límites, podemos concluir que la variabilidad, perdón, interna es estable. Las máquinas no muestran diferencias externas entre sí. Esto valida que los límites de la gráfica eh, sean confiables, la gráfica X barra. Eh, esto va a validar que esta gráfica sean confiables, los datos que aquí nos están apareciendo sean confiables. Entonces, sabiendo y viendo que aquí tenemos una variabilidad estable, podemos pasar a interpretar esta gráfica que, no, que viene siendo la media de la muestra. Entonces, em, podemos ver que en la línea central se está encontrando en 24
816, la línea inferior 22.688 y la línea superior, que es el límite superior, está en 26.945. Eh, la línea central, eh, estamos viendo que es el promedio global de la temperatura de soldadura, ¿no? Hay que saber identificar esto. Eh, ¿Cómo lo explico? Esta, esta nos está indicando, eh, ahora sí que el promedio global de todos los datos que aquí tenemos de las temperaturas. O sea, eso tenemos que tenerlo claro a la hora de estar leyendo esta gráfica. Entonces, los límites de control superior ya los vimos cuáles son. 26.945 y 22.688. Observando la gráfica, vamos a ver que la mayoría de los puntos se encuentran dentro de estos límites. ¿Qué puede indicar? Pues indica que el proceso de soldadura está bajo control estadístico, ¿sale? Porque no vemos ningún punto bailando fuera de nuestros límites. Si hubiera puntos fuera de los límites, sería evidencia de causas especiales, como ya lo habíamos visto anteriormente, una máquina descalibrada, un ambiente alterado, un error del operador, cosas que no estamos viendo aquí. El patrón de los puntos no muestra tendencias largas ni ciclos, lo que refuerza nuestra conclusión de estabilidad. Entonces, eh, ¿qué podemos concluir al cierre de nuestra ejemplo que aquí tenemos, nuestro ejemplo de la gráfica XR que aquí tenemos? Primero, la R, la variación entre las máquinas está estable y controlada. Luego la X, que las medias diarias de temperatura se mantienen dentro de los límites y esto confirma que el proceso está bajo control. Entonces, el sistema de soldadura, porque como estamos viendo, analizando nuestro ejemplo, nada más es de leer, venir y graficar. Entonces, el sistema de soldadura mantiene temperaturas consistentes y confiables. Entonces, cualquier desviación puntual debe investigarse como causa especial, pero en general el proceso se ve estable. Entonces, vamos a cerrar aquí esto. Estuvo muy bien este ejemplo. Entonces, ahora continuamos aquí con la siguiente. Chihuahua les estaba mostrando el otro. Este fue el primero, este es el segundo ejemplo. Hace rato estaba ahí diciendo que nada más es de venir y graficar y no estoy leyendo yo, ¿no? Bueno, este es el primer ejemplo concluido. Ya vimos que la temperatura, los datos de la temperatura son estables. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Una disculpa por estar cambiando repentinamente las diapositivas. Lo que pasa es que mi mouse es demasiado sensible y se mueve. Bueno, entonces el segundo ejemplo nos dice, ¿ya vieron? Entonces, anterior. Eh, el siguiente ejemplo, perdón, nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Nos pide realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Y aquí están nuestros datos. Entonces ya
Aquí de entrada estamos viendo que vamos a empezar a trabajar con tamaños de subgrupos de 6 máquinas, ¿sale? Entonces, sí podemos trabajar con una gráfica XR. Vamos a abrirlo para verificar los datos. Aquí tenemos nuestro espacio de trabajo y vamos a confirmar los datos. Repetitivamente estábamos viendo que se toman muestras de 6 máquinas cada día. La presión de vacío, pues ahí va variable. Ahorita vamos a ver los límites eh, superiores e inferiores, pero aquí lo que nos interesa es ver que si tenemos un tamaño de subgrupos de 6 y subgrupos de, me imagino que van a ser 125, exactamente. Entonces, verificamos que los datos están correctos, están bien, y vamos a hacer nuestra gráfica de control XR. Entonces, estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos. Vamos a trabajar con una R y aquí la tenemos. Como ya vimos anteriormente, lo que nos interesa es investigar el control de la succión de presión de vacío en megapascales. Los tamaños de subgrupos ya vimos que son de 6 y no nos olvidemos de estar viendo en pruebas que tener todo marcado, de tener todo marcado, perdón. Todo marcado, lo tenemos a aceptar. Etiquetas, no voy a etiquetar nuevamente. Si tú quieres darle un toque a tu gráfica, adelante. Aceptar. Y aja, baraja. Tenemos unos puntitos rojos, pero vamos a analizarlos. ¿Sale? Ok. Entonces, nuevamente vamos a ver nuestras gráficas. Ojo, vamos a empezar analizando la gráfica de aquí abajo. Un poquito más grande. Ah, no tan grande. Por aquí así, más o menos. Entonces, ¿qué estamos viendo en nuestra gráfica R? La de rango en la muestra. Pues estamos observando un límite superior de 0.2317. Eh, el, el central, el rango, que es la variación promedio entre las 6 máquinas cada día, está en 0.1156 y el límite inferior está en 0, ¿sale? Entonces, analizando, vemos que los puntos se mantienen dentro de los límites. Eh, los puntos aquí están dentro de los límites. La variabilidad que tenemos aquí interna, pues es estable esta variabilidad. Eh, esto significa que las máquinas se comportan de manera consistente entre sí, ah, sin diferencias extremas. O sea, ahorita vamos a explicar estos dos puntitos rojos que estamos viendo aquí. Bueno, pues aquí de entrada vemos que la gráfica sí está bajo control. Sí podemos confiar en los límites de la gráfica R, de la gráfica X, perdón. Entonces, aquí tenemos la gráfica aquí tenemos la gráfica X, perdón. Vamos a ver los datos. Límite superior 4.0051. La, la media, que es el promedio global de succión en megapascales, tenemos en 3.9493 y la línea inferior 3.8934, que es la succión ahorita más vajilla, ¿no?, que tenemos aquí.
Entonces, la mayoría de los puntos, de todos los puntos, están dentro de los límites del proceso. Entonces está bajo control estadístico a pesar de que tenemos estos puntos rojos. Ahora, se observan estos puntos rojos, pero mm, pues nosotros nos prendemos y decimos, es que tienes unos puntos rojos, sí, pero estos puntos rojos no están bailando fuera de los límites de control. Entonces, este, es una son causas especiales. eh, que pueden ser, por ejemplo, fugas, bombas de presión de succión de vacío dañadas, un sensor alterado. Podemos transportar nuestra mente la hacemos viajar hacia el proceso y podemos imaginarnos infinidad de causas especiales que pudieran estar marcando estos puntos rojos, pero, pero pues el proceso sí está bajo control estadístico. No hay tendencias largas ni ciclos como los que vimos en la presentación, lo que indica que pues tiene una estabilidad general. Ahora, si le damos unas conclusiones a esto, vemos en la R, la variación entre máquinas se ve súper estable y controlada. Vean. Entonces, en la X, las medias diarias de succión se mantienen dentro de los límites. O sea, confirma que el proceso está bajo control. Entonces, en conclusión, pues el sistema de succión mantiene valores consistentes y confiables. Los pocos puntos fuera, los pocos puntos fuera de control, pues los vamos a investigar como causas especiales, como ya nos estamos mencionando. ¿Cuáles podrían ser estas causas especiales? Una acción recomendada, pues mantener eh, un mantenimiento preventivo, calibración de alguna bomba, un sensor por ahí, de una máquina, en los días en los que vimos estas anomalías. Entonces, este proceso está bajo control y está estable. ¿Por qué? Si tenemos esos puntos rojos, ya lo mencionamos, no andan bailando tan afuera. Aquí podríamos ver es muy mínimo lo que anda bailando, entonces la presión de vacíos fue muy baja, hay que revisar en esta máquina a ver si no anduvo fallando algo, pero no estamos viendo 8 puntos seguidos por arriba o por debajo de la línea central o inferior, o 6 puntos seguidos en tendencia ascendente y descendente, 14 puntos alternando arriba y abajo, demasiados puntos, perdón, cerca de uno de los límites. Cuando vemos aquí un montón de puntos ahí, pues, o sea, eso ya es una alerta muy, muy grande. Entonces, no tenemos nada de eso. El proceso, pues, es estable. Entonces, así concluimos este ejercicio. No alarmarnos por estar viendo estos puntos rojos, porque no vemos las causas más graves que nos pueden estar alertando sobre nuestro proceso. Entonces, pasamos a las gráficas de control XS, perdón. Me ando quedando en el viaje de allá de las X, del XR, ¿no? Entonces, la gráfica XS, pues, esta es mucho más precisa. Lo vamos a ver para subgrupos más grandes. Y aquí nos dice que cuando los subgrupos son más grandes y el rango ya no es suficiente para capturar toda la variabilidad del proceso, la gráfica XS se reemplaza en el rango con la desviación estándar muestral S, ofreciendo una media estadísticamente superior. Ya no vamos a trabajar con rangos mínimos y máximos,
sino vamos a estar trabajando con, con desviaciones estándar muestrales, con mayor precisión, mayor robustez. Entonces, estas gráficas son más analíticas. eh, Nos ofrece un cálculo completo. La desviación estándar utiliza todos los datos del subgrupo en su fórmula, no solo los valores extremos, como lo estaba comentando ahorita, ya sea eh, rangos que mínimos y máximos, los valores nada más de las puntas, sino que aprovecha el 100% de la información disponible. Eh, es mayor sensibilidad al considerar cada observación individualmente, detecta cambios sutiles en la variabilidad de la gráfica R y detecta cambios sutiles en la variabilidad de la gráfica que- en la variabilidad que la gráfica R podría pasar por alto en muestras medianas o grandes. Entonces, este, como seguimos mencionando, maneja mayor precisión que la gráfica R en cantidades enormes. Robustez estadística es menos influenciada por valores atípicos aislados. Un solo dato extremo distorsiona el rango, pero su impacto en la desviación estándar es proporcionalmente menor. La fórmula de la desviación se pondera cada observación por igual. O sea, haciendo que cada análisis sea estadísticamente más eficiente y confiable para subgrupos con un tamaño mayor, igual o mayor a 9. Entonces, en conclusión, ¿cuándo debemos elegir esta gráfica XS? ¿Cuándo vamos a elegir una gráfica XS sobre una XR? Pues la clave está en el tamaño del subgrupo. La decisión entre ambas gráficas no es arbitraria. O sea, esto no es arbitrario. Existe un criterio estadístico claro que guía la selección según el tamaño de los subgrupos de muestreo. Opción 1, gráfica XR, subgrupos de 2 a 9 u 8 muestras. Entonces, un cálculo sencillo y fácil de explicar. El rango capta variabilidad en muestras pequeñas recomendadas para los inicios en SPC, y la opción 2 que es la gráfica XS, subgrupos de 10 o más muestras, 9, usa toda la información disponible, más precisa y más robusta estadísticamente, valores extremos no distorsionan análisis, eh, es recomendada para procesos maduros automatizados. Entonces, usar la gráfica R, aquí tenemos una alerta, usar la gráfica R con subgrupos grandes puede enmascarar variaciones importantes. Un solo valor extremo domina el rango y distorsiona los límites del control, generando señales falsas o perdiendo señales reales. Entonces, gráficas X es una gráfica XS eh, grafica la media del proceso eh, y la desviación estándar del proceso, que va a ser la gráfica S. Entonces, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Nuevamente vemos aquí, por ejemplo, puede utilizar las XS para la gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas.
tiempos o o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo, como las otras gráficas, pero en tamaños más grandes. La gráfica X y S se muestran juntas porque usted, nosotros, eh, perdón, debemos interpretarlas para determinar si un proceso es estable. Igual que la gráfica XR, debemos examinar primero la gráfica S, que va a ser las desviaciones de las muestras, ¿no? Porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. O sea, va a ser igual que la otra, vamos a leer primero la de abajo. Los límites de control de la gráfica se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Este es nuestro primer ejemplo y nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Entonces vamos a realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos, o sea, ya estamos viendo eh, más gran, estamos viendo datos más grandes en los cuales se tomó una temperatura de 25 máquinas diferentes, ya no son 6 como la anterior. Entonces, en total se tomaron 1250 lecturas. Entonces aquí tenemos nuestros datos, los vamos a abrir para analizar los datos y efectivamente estamos viendo que ya son tamaños mucho más grandes que llegan hasta 25 eh, tomas de hasta 25 máquinas diferentes diarias, ¿sale? Entonces tenemos que el tamaño del subgrupo va a ser de 25. Y no, hombre, nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir, y no le vamos a encontrar fin, porque apenas vamos en el 35, 36, 37. Supuestamente tenemos que llegar hasta las 50. Y aquí vamos a las 50, 25. Entonces estamos viendo que los datos están coincidiendo y van a ser subgrupos de 50 con tamaños de subgrupos de 25. Procedemos a realizar las gráficas de control, vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Igual, seguimos trabajando con subgrupos y ahora en lugar de ir a la R, perdón, nos vamos a ir a la S. Nos interesa saber el comportamiento de la temperatura, entonces vamos a elegir aquí temperatura. El tamaño de los subgrupos va a ser 25, como ya vimos. No se nos olvide en las pruebas que queremos todo ya está seleccionado, que ya lo andábamos haciendo, pero ya tenemos todo seleccionado. Etiquetas. Aquí si le quise poner una etiqueta, le vamos a poner gráfica de control XS de temperaturas de máquinas de impresión. A ver, y si le vamos a poner una etiqueta, ¿sabe? Ya para cambiarle tantito y que no le pongo nada. Entonces vamos a darle a aceptar y generamos nuestras gráficas de temperaturas. Lo más grande. Entonces los ejes van a estar interpretados de la misma manera. Ya sea el eje de las X y el eje de las Y se estarán interpretando de la misma manera. Que recordemos que el eje de las X es la historia del proceso día a día
y el eje de las Y es la magnitud de lo que estamos midiendo, ya sea eh, rango o media. En este caso va a ser media, ¿sale? Entonces empezamos leyendo la gráfica de abajo. Empezamos leyendo la gráfica de abajo, que es la de la desviación estándar. Recordemos que la lectura así es, primero la de abajo. Estamos viendo que tenemos el promedio de la desviación estándar. El promedio de la desviación estándar tenemos que es de 0.8614 con un límite inferior de 0.4865 y un límite superior de pico de 1.2362. Analizando aquí los puntos, podemos observar que, que están dentro de los límites. La variación entre las máquinas es estable. Esta gráfica está chida, está bien. Eh, por ejemplo, aquí podemos ver, me quedo callado porque estoy analizándola también. Veo aquí que hay un punto rojo y analizo esta y esta se ve bien. Pero esto más que nada pudo haber sido una anomalía de la máquina. Entonces, eh, aquí vemos también que la línea central, que es el promedio global de temperatura, 23.567, los límites superiores de 24.089 y un límite inferior de 23.044, perdón, pues estamos observando que, que está bajo control el proceso. Es que aquí veo este punto. No, es que este punto, pues puede ser porque un operador cambió un parámetro o una máquina defectuosa, porque estamos viendo que está dentro de control estadístico nuestras temperaturas de máquinas de... Ah, no, pero es que este ya no es temperaturas, este ya es de succión, ¿eh? Ojo aquí con esta etiqueta, a ver, vamos a cerrarla. Aquí nos andamos equivocando. A ver, gráficas de control, vamos a hacerlo otra vez. A ver, etiquetas. Ah, no, sí es de temperaturas. El que anda mal soy yo. A ver. Ah, sí. Es lo que les digo, hay que analizar siempre nuestro ejercicio, ¿verdad? Yo aquí estoy analizando nuestro ejercicio. Hay que analizar nuestro ejercicio en el campo laboral, pues ya vamos a saber bien qué es lo que estamos midiendo aquí en el ejercicio y hay que estarlo analizando bien. Entonces, pues vamos a darle una conclusión ya a nuestra gráfica. Está primero vamos a darle conclusión a la S, que es la que se nos pide. Eh, la variación entre las 25 máquinas por día, pues es estable, lo vemos muy estable. ¿Se puede confiar en la media? Sí, se puede confiar en la media. Luego vemos la X, las medias diarias de temperatura, pues están dentro de los límites de proceso. No hay ningún punto, no hay varios puntos, no hay 6, 8 o varios puntos muy cerca de los límites. O sea, no tenemos puntos bailando fuera de los límites más que uno aquí. Entonces, está bien, está estable. Entonces, el sistema de soldadura de temperaturas son consistentes y confiables. El proceso está bajo control. Eh, pues hay una estabilidad en la variación y en el promedio por el puntito este que está afuera, por el puntito este.
eh, pero, eh, pero pues lo podemos investigar como una causa especial. Entonces, ¿qué acción podemos tener aquí? Pues, una calibración periódica de la temperatura de estas máquinas, registro de desviaciones puntuales, observar que el operador está haciendo muy bien, esté haciendo su trabajo bien, y como ya lo habíamos mencionado, imaginarnos el proceso, imaginarnos una infinidad de causas especiales que nos pudo haber generado este puntito, pero en general nuestra gráfica está dentro de control estadístico, ¿sale? Vamos a cerrarlo ya. Andaba bien perdido. Entonces, a ver, seguimos con la siguiente. El siguiente ejercicio nos dice que una empresa produce tarjetas electrónicas, requiere analizar el nivel de succión. Esta sí es la de succión. Como es un poco repetitivo, nos hacemos pelotas, ¿no? Con el ejercicio, pero hay que analizarlo bien. Por eso les digo que no nada más es no nada más es de leer y ya, vamos a hacer la gráfica y ya, no. Hay que saber lo que andamos haciendo. Entonces nos dice que quiere analizar el nivel de succión de presión de vacío, otra vez en megapascales de sus máquinas de montaje para ver si está bajo control. Nos pide realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. ¿Sale? Vamos a abrir nuestros datos. Esta ya se ve manipulada también. De seguro ya la andamos haciendo también. Que nos apareció hasta acá abajo los datos. Pero vamos a checar. Estamos viendo efectivamente que empieza en el día 1. Con la primera máquina nos vamos a estar observando que llega a 25 y así sucesivamente. Entonces el tamaño de subgrupos va a ser de 25 de subgrupos de subgrupos de hay que verificar los datos, hay que verificar de 30, ¿sale? Subgrupos de 30, tamaños de subgrupos de 25. Ujú, de 25. Entonces, ahora sí, vamos a realizar nuestra gráfica de control para variables de subgrupos de tamaño de S. Igual vamos a analizar la succión de presión de vacío aquí. Tamaños de subgrupos, verificamos que en todos está de 25. Entonces va a ser 25. Aquí no. Aquí, test, pruebas. Todas deben estar seleccionadas. Vamos a darle aquí. Nos pasó las etiquetas, pero ya la tenemos ahí etiquetada. Que es para ponerle nuestro título. También podemos etiquetar estas de aquí, pero pues es mejor tenerlas así ahorita como somos principiantes, estar analizándolas correctamente. Entonces, nuevamente estamos observando aquí, empezamos a analizar, acuérdense primero esta, la desviación estándar de la muestra, la gráfica de S, que es la de las desviaciones estándar de la muestra, y empezamos con la línea central nos está arrojando unos datos de 0.04901, límite superior de 0.07034, 7034, perdón, y límite inferior de 0.02768. Son, son, son los datos de la desviación estándar, ¿sale? Entonces, qué estamos observando? Primero, eh, la línea central, dispersión del promedio diaria entre las 25 máquinas, ¿sale? Es similar a los que estamos haciendo anterior. Eso hay que saber interpretar nuestra línea central.
los límites superiores, que son los rangos esperados de las variaciones y la dispersión de nuestros datos, podemos observar que la mayoría de los puntos están dentro de los límites. Muy bien, están dentro de los límites. La variación interna es muy estable. Si aparece un punto fuera, aquí, por ejemplo, pero pues indica un día con dispersión o una anomalía, una causa especial. Ya sabemos que nos podemos imaginar bastantes causas especiales como descalibraciones, fugas, ambientes alterados, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora analizando la gráfica X, eh, vamos a ver que tenemos un promedio global de succión de 4.04584. Tenemos los límites superiores de 4.07555 y límites inferiores de 4.01613, ¿sale? Entonces, eh, a esta gráfica también los puntos los estamos viendo dentro, están estables a pesar de que estamos viendo este punto rojo aquí. No representa una alerta fuerte porque estamos viendo que el resto de todos nuestros datos están bien dispersados. Solamente tenemos aquí una causa especial. Hay que investigarla, hay que recordar que son investigables, medibles y corregibles, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir? Primero, pues en la gráfica S, que la variación de nuestras 25 máquinas, este, por las 25 máquinas del día, pues son estables. Sí podemos confiar en nuestra media y en las X, pues que eh, la, pues las medias de succión se mantienen dentro de los límites bajo control. Y pues en conclusión, pues el sistema de succión, pues sí mantiene valores consistentes y confiables, como lo estamos viendo. Los pocos puntos, mejor dicho, el punto, pues fuera de control, pues hay que investigarlo como una causa especial. Y podemos recomendar acciones, pues sí, recomendar acciones, calibración periódica, no sé, de alguna máquina, de algún sensor y registros de las desviaciones puntuales para evitar recurrencia de estos puntitos, ¿no? Observamos que nuestro proceso de succión está bajo control, tanto en variación como en variación de, con- tanto en variación como en promedio, perdón, con estabilidad general y en algunas alertas puntuales, como por ejemplo vemos esta, que debemos revisar. Entonces, vamos a cerrar esto ya y continuamos con nuestra presentación de gráficas de control. Entonces, comparativa visual. O sea, no tenemos una imagen aquí para comparar visualmente las dos gráficas, pero, pero podemos analizar que podemos ver que al analizar el mismo conjunto de datos con ambas gráficas para subgrupos grandes, la diferencia se vuelve evidente. La gráfica XS revela la verdad estadística con mayor fidelidad, como estamos viendo. Mayor fidelidad porque trabaja con grupos más grandes, analiza la media de los promedios, entonces ya va un poquito más robusta y más precisa. La gráfica XR con un subgrupo grande, un valor atípico infla el rango artificialmente, los límites de control se amplían innecesariamente, el proceso parece bajo control cuando no lo está y se pierden señales de advertencia importantes. Por eso no debemos de estar trabajando con subgrupos, tamaños de subgrupos grandes en la XR.
En la XS, con el mismo proceso, la desviación estándar pondera todos los datos equitativamente. Los límites reflejan la variabilidad real del proceso. Se detectan causas especiales como las que estamos viendo con mayor precisión, decisiones de mejora más acertadas y fundamentadas en lo que vamos a poder tomar al realizar correctamente una gráfica con un tamaño de subgrupo adecuado. La importancia de la diferenciación tomando la decisión correcta. Seleccionar la gráfica equivocada no es simple un error, no simplemente un error técnico menor, tiene consecuencias directas sobre la calidad del producto, los costos operativos y la credibilidad del sistema de control. Falsas alarmas, el proceso se detiene innecesariamente, se intervienen recursos buscando problemas que no existen, generando pérdidas de tiempo y productividad. Problemas no detectados, las variaciones críticas, perdón, pasan desapercibidas, el producto defectuoso no llega el producto defectuoso, perdón, llega al cliente, daña la reputación de la empresa y genera costos de garantía y devoluciones. Mejora continua comprometida. Si los datos confiables eh, no hay, sin datos confiables, perdón, no hay mejora real. La correcta aplicación de una gráfica XR o XS es el cimiento de cualquier iniciativa Six Sigma o Lean Manufacturing. Entonces, aquí dejamos una breve frase de William Edwards Demings, donde nos dice, no se puede mejorar lo que no se puede medir con precisión. Por eso debemos utilizar correctamente estas gráficas para tener la precisión correcta. Entonces, las gráficas de control son la base de la mejora continua y ese es el poder de las gráficas de control, que son la base de la mejora continua y la toma objetiva basadas en datos. La toma de decisiones objetivas basadas en datos nos permiten observar si tenemos un proceso estable solo con cuando presenta solamente una variación por causa común o un proceso inestable cuando presenta variaciones por causas especiales. Por ejemplo, se observan puntos fuera de los límites, ojo ahí, o patrones anómalos que requieren investigación y acción correctiva inmediatamente antes de cualquier análisis. Entonces, nosotros estábamos hablando de que nuestro proceso estaba estable porque los puntos estaban dentro, a pesar de que teníamos puntos rojos, no estaban con anomalías de 6 y 8 puntos cerca de límites de control, afuera, 14 puntos seguiditos. Entonces, por eso nuestro proceso estaba estable en las gráficas anteriores. La mejora continua. Si nosotros eliminamos las causas especiales, se logra la estabilidad. Luego, al reducir la variación por causas comunes, se eleva el nivel del proceso hacia la excelencia operacional sostenida. Dominar el control estadístico, nos dice aquí, es el próximo nivel de calidad. Las gráficas de control XR y XS son mucho más que herramientas técnicas, son el lenguaje en el que los procesos le hablan a quien sabe escuchar, ¿sale? Dominarlas transforman la manera en que se gestiona la calidad. Optimiza sus procesos, identifique fuentes de variación, nos dice aquí, y elimínelas sistemáticamente para alcanzar niveles de desempeño consistentes y predecibles. Hay que reducir costos, menos procesos, eh, menos reprocesos, perdón, menos desperdicios y menos devoluciones se traducen directamente en mayor rentabilidad y competitividad sostenida. Entregar calidad superior, hay que entregue calidad superior, dices aquí, elija la gráfica correcta según el tamaño de su grupo y convierta la precisión estadística en una ventaja competitiva, real y duradera. La precisión está en nuestras manos, ¿sale? Entonces,
Hasta aquí llegamos al final de este bloque de la unidad 2, que fue las gráficas de control. Muchas gracias por su atención.